del diplomado en Derecho Corporativo, un poco tratando de empalmar lo que vimos en las sesiones anteriores, era lo relacionado a toda la estructura societaria, relacionado a todas las figuras o formas empresariales que existen en el Perú. Y hemos visto cómo es que se constituyen, cómo es que tienen vida, realizan actos societarios de relevancia, modifican sus estatutos, se adecúan a las nuevas realidades, se reorganizan societariamente y, de ser el caso, tienen que salir del mercado, como es extinguirse o disolver. Ahora lo que me toca abocarme, cerrado esta parte de los fundamentos del derecho corporativo respecto de la constitución de empresas, enfocado principalmente en el derecho societario, lo que me corresponde ahora es determinar estos contratos comerciales, y digo contratos comerciales para distinguirlo de instituciones estrictamente relacionadas a la persona jurídica. Contratos comerciales como la asociación en participación o el consorcio, normalmente entendido en el ordenamiento mundial como joint venture. En el Perú le damos la denominación de consorcio. Entonces, la asociación en participación y el consorcio son contratos, porque la asociación en participación y el consorcio no constituyen formas empresariales nuevas, no constituyen personas jurídicas, no son sociedades, no tienen personería jurídica, con todos los atributos que hemos revisado. Sin embargo, su regulación sí está en la Ley General de Sociedades. Entonces, es acá donde quiero estudiar con ustedes el tema de estos contratos societarios que no crean personas jurídicas, denominados en la norma peruana como asociación en participación y consorcio. Y algunos me dirán, de manera muy puntual, existen otras formas que de repente sí son contratos que constituyen personas jurídicas. Y alguno precisará, hay otras personas jurídicas distintas a las sociedades y también distintas a estos contratos de colaboración empresarial, como son la asociación de participación y el consorcio, que sí son personas jurídicas en realidad, como sería el caso de la sucursal, ¿no? Me pueden decir, la sucursal sí crea una nueva persona jurídica. Y acá hay que hacer distingos. Son operaciones contractuales que tienen un distinto tratamiento, que cumplen una distinta finalidad y que hay que enmarcarlos y compararlos de manera adecuada. Un tema es la asociación en participación, otro tema es el consorcio, y otra figura distinta es la sucursal, tanto para efectos de una sociedad nacional o una sociedad extranjera, es decir, con domicilio en el extranjero, y otra figura muy similar, pero que hay que distinguir bien sus efectos de todas estas que estamos mencionando, porque son contratos, los convenios parasocietarios, o los convenios societarios, o el contrato de sindicación de acciones, por ejemplo, que está contemplado como una posibilidad en el artículo 8 de la Ley General de Sociedades, establecido como regla general, ¿no? El artículo 8 lo señala como convenios entre socios o entre socios y terceros, que son convenios, pero que nosotros lo conocemos como contratos parasocietarios. Y particularmente el más popular es la sindicación de acciones, ¿no? El sindicato de accionistas que firman estos convenios. Entonces, ¿qué es la asociación de participación? Para distinguirlo del consorcio y a su vez distinguirlo de una sucursal, si es que la sucursal es una persona jurídica distinta o no, y para distinguirlo de estos convenios societarios o convenios parasocietarios. En principio, debemos indicar que
la asociación en participación es un contrato de colaboración empresarial. Y nos estamos refiriendo a que dos sociedades independientes, autónomas, deciden conformar, ¿no?, determinado proyecto de negocio, para lo cual cada una de las partes realizan contribuciones. Estamos hablando técnicamente de contribuciones y no estamos hablando de aporte de capital. Porque si hablamos de aporte de capital, estamos hablando de una figura estrictamente societaria de la constitución de empresas, en donde uno aporta económicamente bienes o servicios, dinero, y recibe a cambio un título. Puede ser acciones o los títulos de participación dentro de una sociedad, ¿no? Un porcentaje de la participación dentro de las sociedades mercantiles o civiles. Acá no tiene naturaleza de aporte. Se entrega a título de contribución para un negocio común. Y no hay un título a cambio. No recibo acciones, porque no va a capital. No se emiten acciones, no se emiten títulos de participación societaria o participación social. Es simplemente la recaudación de fondos entre todos quienes participamos en este contrato, con contrato de asociación de participación, para que con esos fondos solventar los gastos del trabajo, planilla, compra de insumos, etcétera, etcétera, con el propósito de cumplir la finalidad común que en estos casos las partes han establecido a través de esta figura de asociación en participación, que tiene características muy precisas. La primera que quiero siempre resaltar es que la asociación en participación no genera la creación de una persona jurídica nueva. Son las mismas sociedades, las mismas personas jurídicas conformantes de este contrato, que conservan su autonomía jurídica, quienes no se fusionan en virtud de este contrato, quienes simplemente, en virtud de su autonomía, deciden contribuir económicamente para el desarrollo de un negocio común y repartirse las ganancias, estableciendo que en realidad ese negocio va a ser conducido solo por una de las partes, ¿no? De tal manera que aquel que conduce el negocio, que se le conoce como asociante, representa ante terceros el negocio, realiza las operaciones, realiza las inversiones, da la cara y después liquida, ¿no?, las ganancias o las pérdidas, de ser el caso, y procede a la repartición de las ganancias, si es que éstas existieran. Y de tal manera en asumir la parte de la pérdida correspondiente, en base a lo preacordado. Entonces, miren, lo que tenemos en este caso es un contrato puro y simple, que no crea una persona jurídica, pero que obliga a las partes a contribuir económicamente y realizar de repente un desplazamiento de otro tipo de servicios, con el objetivo de llevar a cabo un negocio que será administrado solo por una de las partes, y las demás simplemente recibirán a cambio los beneficios o las pérdidas que este negocio específico resulte. Por lo tanto, se entiende que al celebrar un contrato de participación, estamos rigiéndonos por un contrato temporal, dado que está a las resultas de un proyecto, y como todo proyecto empresarial tiene un inicio y de repente tiene un final, o simplemente ya las partes establecen que el desarrollo de ese negocio en específico será por un plazo determinado. Entonces tenemos que esa temporalidad o tiene un plazo determinado o puede tener un plazo indeterminado, pero tiene plazo. Pero tiene un plazo. Justamente porque nos regimos del tema de la temporalidad. Normalmente recuerden que en el tema de las sociedades mercantiles, el tema de la temporalidad solo existe para las sociedades colectivas. Normalmente, para los demás tipos societarios, entiéndase sociedad anónima en todas sus modalidades, la sociedad comercial de responsabilidad y las demás,
el plazo de duración, como ocurre mayoritariamente en el Perú, es de plazo indeterminado, sin plazo. Voluntariamente las partes pueden establecer un plazo, lo cual es una excepción y es un tema muy raro. En el caso de este contrato denominado asociación en participación, la principal característica es el establecimiento de un plazo temporal. ¿Okay? La asociación en participación está regulado en el artículo 440 de la Ley General de Sociedades. 440. Si es que tuvieran a la mano, perdón, sí, está bien, 440. 440 de la Ley General de Sociedades. Si tuvieran a la mano, pueden revisarlo y seguir conmigo lo que señala este artículo 440. Dice, es el contrato por el cual una persona, denominada asociante, concede a otra u otras personas, denominadas asociados, una participación en el resultado o en las utilidades de uno o varios negocios o empresas del asociante, a cambio de una determinada contribución. Entonces, es lo que le explicaba. Uno realiza no un aporte de capital, sino uno realiza una contribución económica y está sujeto a un riesgo de recibir a expensas del resultado positivo o negativo del negocio una utilidad o de repente asumir una pérdida. Esa es un poco la figura de la asociación en participación. Y una de las principales características, y está en el artículo 441 de la Ley General de Sociedades, es que no tiene razón social ni denominación. La asociación en participación como contrato no tiene razón social ni denominación. ¿Por qué? Porque la denominación social o la razón social son atributos de la personalidad jurídica. Y cuando decimos atributos de la personalidad jurídica, estamos hablando de la persona como sociedad, la sociedad, por ejemplo, la sociedad anónima o la sociedad civil. Estos tienen un nombre porque tienen existencia como personas jurídicas, cosa que no ocurre con los contratos comerciales, como es la asociación en participación en este caso, ¿no? Estimados participantes, si es que tuvieran algunas preguntas sobre este tema y un poco las dudas que surgieran, no solo este tema, sino los relacionados a los que ya hemos tocado anteriormente, yo encantado con poder absolverlos. Entiendo, Nerio, si es que me corrige, la participación para ser un poco más fluida pueden hacerla por escrito y también bajo el sistema de audio, ¿no? Pudiendo hacer verbalmente la participación, el comentario o la pregunta respecto de algún tema. En eso sí, estimado Nerio, pediría la colaboración para poder responder a los participantes. Así que si es que hay alguna pregunta, por favor, me la hacen saber, Nerio. Muchas gracias. Doctor Vladic, buenas noches, te saluda Samuel. Bien, como usted mencionó, sí, si hay alguna consulta o duda pueden hacerlo por este medio, ya sea por la vía escrita o también por participación por voz. Agradecemos a todos los asistentes por lo que es el tiempo dedicado a esta clase, para que puedan seguir lo que es esta sexta clase de este diplomado de Derecho con la que es el inicio del segundo módulo como está programado. Doctor Vladic, no tenemos ninguna consulta, podemos seguir. Muchas gracias, Samuel, buenas noches. Sí. Por favor, siéntase libre de hacer una pregunta en cualquier momento de la exposición. Seguro Samuel muy amablemente me la va a retransmitir. Había explicado que la asociación de participación es un contrato. No crea persona jurídica. Pero si miramos a la sociedad, que tiene pues todos los atributos de una sociedad, tiene un capital, un patrimonio propio, tiene una denominación, un nombre, tiene órganos, ¿no?, de administración, de gobierno, de representación, tiene toda una estructura. Algunos dirán, bueno,
entre esa persona jurídica y el contrato de asociación pueden haber figuras intermedias. Y algunos siempre me señala el caso de las sucursales. Hay que detenernos bien para determinar que la sucursal no es que tenga una personería jurídica especial, autónoma, no. Cuando una sociedad mercantil o civil decide establecer una sucursal, que lo puede hacer en el territorio nacional o en el extranjero, y viceversa, las sociedades extranjeras pueden también constituir sucursales en el Perú, es decir, no están constituidas la matriz en el Perú, están constituidas en el extranjero, pero tienen una sucursal en el Perú. La personería jurídica de estas sucursales no es autónoma. Las sucursales tienen la personería jurídica de su matriz, de su principal. Por eso es que no es una persona jurídica nueva, no es una persona jurídica autónoma. La matriz y la sucursal son la misma persona jurídica. Tan es así que si es que la sucursal, por ejemplo, una empresa que se ha constituido en Lima y tiene una sucursal en Iquitos, y esa sucursal en Iquitos realiza operaciones de todo tipo, laborales, bancarias, realiza contratos, entra a ciertos negocios, realiza cobranzas, etc. Y producto de esas operaciones, de ese negocio específico, del establecimiento mismo que existe en Iquitos, resultare algunas deudas, pasivos, obligaciones que la sucursal tendría que asumir, y la sucursal ya no cuenta ni con dinero, ni con fondos, ni con patrimonios para asumir esas obligaciones. Esas obligaciones serán pagadas a esos acreedores con el patrimonio de la principal, de la matriz, de Lima. De tal manera que los acreedores están en su total derecho de trabar acciones de cobranza, incluyendo medidas cautelares de embargo, por ejemplo, no solo de manera directa a la sucursal, sino también lo pueden hacer de manera directa a la principal, al patrimonio, a las cuentas bancarias de la sociedad principal. Si es que esto ocurre, es que se demuestra efectivamente, como lo permite la legislación peruana, que la principal, al no existir un desdoblamiento de la personalidad jurídica con la sucursal, es la misma persona y por lo tanto, legalmente, la matriz está obligada a asumir el activo y el pasivo de su sucursal. Esa es un poco la regla. Y si el ejemplo fuera que es una empresa extranjera que domicilia, por ejemplo, en el estado de Florida, en Estados Unidos, y constituye una sucursal en el Perú, y realiza esta sucursal un negocio, tiene un establecimiento, vende productos, distribuye productos, y se generan deudas de arrendamiento, financiamientos bancarios con la sucursal peruana, los acreedores peruanos podrían dirigirse no solo contra el patrimonio que esta sucursal tenga en el territorio nacional, que de repente ese patrimonio ya se agotó, ese patrimonio ya ha sido cobrado totalmente por otros acreedores, por ejemplo. Pero estos acreedores impagos pueden iniciar acciones de cobranza transfronterizo, decimos. Pueden iniciar acciones de cobranza contra la matriz en Florida, en Estados Unidos. De tal manera que esa principal que se encuentra domiciliada en el estado de Florida tendrá que pagar las deudas de estos acreedores peruanos generados por su sucursal. Entiéndase, pues, que no hay la limitación de la responsabilidad patrimonial, porque la sucursal no es una persona jurídica autónoma distinta de la matriz, es la misma empresa. Por eso es que los acreedores pueden cobrarse directamente con la matriz, incluso cruzando las fronteras, es decir, mediante una recuperación de un crédito transfronterizo, ¿no? La misma regla se aplica si es que estamos en un sistema concursal. El sistema concursal involucraría la posibilidad de
someter a quiebra no solo a la sucursal, sino podría someter a quiebra a la matriz extranjera. Entonces, miren cómo bajo la legislación peruana, tanto la Ley General de Sociedades como la Ley General del Sistema Concursal establecen el criterio de que no hay una persona jurídica distinta respecto del establecimiento de una sucursal, ¿no? Entonces, ante la pregunta que siempre señalan respecto de la personería jurídica en la sucursal, no hay tal, no existe. Así, en el ejemplo de las sucursales extranjeras, así la administración tributaria, entiéndase la SUNAT, le otorgue RUC a esta sucursal extranjera. El otorgamiento de un RUC no genera el efecto jurídico de obtener personería jurídica. El establecimiento de un RUC, el otorgamiento de un RUC por parte de la administración tributaria, solo otorga la calidad de contribuyente en el país, ¿no?, a los domiciliados. No tiene otra consecuencia más que el fin de recaudar tributos para el fisco, ¿no? Pero no, societariamente no lo trata, la norma tributaria no trata como persona jurídica, lo trata como contribuyente estrictamente. Okay. Ahora, tenemos que el contrato de asociación y participación es un contrato, no crea persona jurídica. Tenemos que la sucursal es un acto unilateral de constitución de la empresa más allá de su domicilio social y no crea persona jurídica. Y también tenemos, como les había hecho lectura, el artículo 8 de la Ley General de Sociedades que establece los convenios societarios, o convenios o contratos para societarios o contratos de sindicación de acciones. ¿Qué son estos convenios o contratos para societarios? Pues son acuerdos entre socios para establecer algunas políticas, adoptar unos preacuerdos respecto del sistema de elección, respecto del sistema de voto, respecto de la elección de directores dentro de los que firmen el acuerdo. Entonces se entenderá que estos acuerdos son firmados por ciertos grupos de accionistas y no son firmados por otro grupo de accionistas, pero que son exigibles legalmente. Tan exigible y tan formal es el tema de la exigibilidad que estos convenios para societarios regulados en el artículo 8 de la Ley General de Sociedades se pueden inscribir en registros públicos, se pueden inscribir en la partida registral de la sociedad. En la partida registral de la sociedad. Sin modificar los estatutos de la sociedad. Pero estos convenios, en donde determinados accionistas acuerdan votar, por ejemplo, en determinado sentido, no crea personería jurídica tampoco. Simplemente establece un bloque dentro de la sociedad en donde los accionistas, o un grupo de ellos al menos, se han puesto de acuerdo para adoptar determinado voto en determinado sentido, en determinadas oportunidades. Y eso no genera, porque sería un absurdo jurídico, crear una personería jurídica dentro de otra persona jurídica. Eso es inviable. Esto es estrictamente un contrato. Es un contrato que obliga entre las partes. ¿Y qué pasa si es que hay incumplimientos de estos contratos? Pues lo que normalmente ocurre en los casos de incumplimiento es que se resuelven y se aplican las sanciones de ley, ya sea el establecimiento de daños y perjuicios, si es que estos hubieren, o el mismo contrato pudiera establecer penalidades, por ejemplo, ¿no? Penalidades. Entonces, estamos dentro del ámbito de los contratos comerciales que tienen implicancias societarias o que están regulados en la norma societaria y que revisten cierta utilidad, ¿no? Y es que es común que, como vimos un poco en la sesión pasada, yo quiero adquirir, por ejemplo, una empresa, entonces yo acudo a una empresa
a comprar acciones, ¿no? Me interesa la empresa, la veo viable, reviso sus estados financieros y me parece que tiene mucha proyección económica, solo necesita estar canalizado a través de cierto esfuerzo empresarial o cierto conocimiento del mercado. De repente yo lo tengo, entonces yo quiero adquirir las acciones y solo adquiero un paquete de esas acciones. Pero como puede haber un riesgo, al vendedor de las acciones, al socio, yo le digo, mira, voy a invertir de repente por el momento la mitad y de repente te puedo comprar tu otra mitad del paquete de acciones. Pero vamos firmando un convenio societario entre nosotros, de tal manera que al momento de votar, ya estamos acordando contigo que me designarás a mí como gerente general, por ejemplo, de la sociedad, ¿no? Y eso es de manera obligatoria. De tal manera que ante el incumplimiento del voto de la otra parte se le aplicarán las penalidades que establece el contrato. Entonces ya estamos estableciendo un convenio exigible, inscrito en registros públicos, en la misma partida registral de la sociedad, por el cual ya señalamos cómo va a ser el voto entre ambas partes. De repente, si la parte incumplidora justamente no realiza el voto en el sentido acordado, se podría hasta resolver no solo ese convenio, sino resolver la compraventa de las acciones que tenía pensada. Entonces, todas esas consecuencias que son exigibles legalmente, los tendría que adoptar este contrato, convenio societario, que es ideal, ¿no?, para determinado tipo de negocio que deseen hacer los inversionistas o los accionistas dentro de una sociedad. Eso es como contrato. Y la asociación en participación es la otra cara de la moneda, en donde también pueden haber algunos inversionistas, pero son dos sociedades, por ejemplo. Pueden ser 3, 4 o más, pero de principio pueden ser dos sociedades, en donde una sociedad desea invertir en la otra, ¿no? Una sociedad le puede suministrar, por ejemplo, a una empresa importadora de máquinas tragamonedas, le puede suministrar máquinas tragamonedas a una cadena de hoteles. Porque las cadenas de hoteles tienen espacio suficiente para poner una casa de juegos, un casino, ¿no? Entonces ahí viene la asociación en participación. La importadora de las máquinas le propone contribuir con las máquinas y acuerdan un porcentaje de la facturación, de las ganancias, de cierta liquidación, ¿no? Un 50% para cada uno, un 60, 40%, un 70, 30%, lo que acuerdan las partes, y lo materializan a través de una asociación en participación. Una asociación en participación. ¿Y qué significa eso? Significa que una de las partes, que se llama asociado, entrega las máquinas en el establecimiento comercial, en la cadena de hoteles. El negocio ya está montado por la cadena de hoteles. Él maneja el negocio, él factura el negocio, él recauda de repente el dinero y después de recaudar el dinero reparte esas ganancias con este asociado que entregó la máquina. Entonces, ante terceros, ante los clientes, los consumidores, ante los trabajadores, ante la administración tributaria, hay uno solo, el asociante, el que conduce el negocio. Y detrás está el inversor, que sería el asociado, que contribuye económicamente, no realiza ningún aporte de capital. No se le va a entregar acciones o participaciones sociales de la cadena hotelera, no. Contribuye con bienes, con activos, con asesoría de repente, con estas máquinas. Y a cambio recibirá algunas ganancias, algún porcentaje. Evidentemente el contrato de asociación en participación, debidamente cuidado, debidamente redactado, estudiado por el caso concreto, establecerá los mecanismos de liquidación, ¿no? Semanal, quincenal, mensual, trimestral, establecerá los mecanismos de
costos que va a tener que asumir cada una de las partes para determinar sobre cuál es el haber final a repartir, establecerá mecanismos de revisión de las cuentas, ¿no? Todo eso lo tiene que establecer, lo tiene que regular el contrato entre las partes. Eso es respecto de lo que podemos señalar relacionado al contrato de asociación en participación, distinguiéndolo de otras figuras societarias como los simples convenios societarios y a su vez de que no tiene personalidad jurídica como las sucursales. Si es que hubiera alguna pregunta, yo encantado, Samuel, si es que me las puede retransmitir. Gracias. Samuel, si es que no hay alguna pregunta, yo entonces Sí, continúo. todavía con alguna consulta podemos seguir. Muchas gracias, Samuel. El otro contrato de colaboración empresarial que existe en la legislación peruana es el contrato de consorcio, mundialmente conocido como joint venture o contrato de riesgo conjunto, ¿no? Que está regulado en el artículo 445 de la Ley General de Sociedades. Y por el cual señala que es el contrato por el cual dos o más personas, entiéndase personas naturales o jurídicas, por si acaso, se asocian para participar en forma activa y directa en un determinado negocio o empresa con el propósito de obtener un beneficio económico, manteniendo cada una su propia autonomía. Entonces, nuevamente, la Ley General de Sociedades nos está ratificando que el contrato de consorcio no crea una persona jurídica nueva. Cada una mantiene su personería. Pero ¿para qué celebran este joint venture? ¿Para qué celebran este contrato de consorcio? Precisamente por un tema de temporalidad. Es que deciden desarrollar un negocio de manera conjunta, ya no como la asociación en participación, en donde el negocio es conducido, administrado, gobernado por una de las partes, el asociante, y el otro resulta ser solo un inversor económico. Realiza una contribución y se le retribuye, sujeto a ciertos riesgos, esa contribución. Acá no, acá no. Acá ambas partes, si son dos, o son tres, o cuatro, o las que fuesen, actúan activamente en el desarrollo del negocio. Vamos a hacer una obra de ingeniería, vamos a construir una carretera, porque hemos ganado una licitación al Estado peruano, entonces vamos a construir una carretera de 30 kilómetros. Entonces se consorcian varias empresas con distintas experiencias que se necesitan de repente para la ejecución de ese consorcio. Algunos tienen la experiencia de la ingeniería, ¿no? Otros proveen los insumos, ¿no? Y otros tienen al personal. Y así cada uno deciden consorciarse porque el otro tiene capital, ¿no? El que tiene personal no tiene capital, el otro sí tiene capital, el otro tiene los insumos necesarios que se requieren para la construcción de este tipo de ingeniería. El otro tiene los profesionales, los expertos, los que hacen los planos, los ingenieros, etc. Entonces, todos se consorcian y todos contribuyen a lo que se comprometen. Yo me puedo comprometer a poner los trabajadores, la planilla. Otro se puede comprometer a poner capital. Otro se compromete a poner capital y además los planos, ¿no? Los planos de ingeniería, etcétera, ¿no? Otro se compromete a poner la maquinaria, excavaciones, ¿no? Otro se compromete a poner vehículos. Todos nos comprometemos a hacer una contribución a favor del consorcio, pero recordemos que el consorcio no existe como persona jurídica, y se desarrolla la obra y el negocio. Y una vez que se determina con este negocio o esta obra, se concluye, se termina el consorcio y corresponderá, ya sea en ese momento o hacer liquidaciones parciales, al pago de los resultados de este consorcio. Como digo, puede ser de manera parcial o puede ser al terminar la obra o el proyecto, en donde se deciden distribuir las ganancias o las pérdidas. Se entiende, como es un contrato de colaboración empresarial, que el que contribuye, el consorciado que contribuye económicamente,
Lo hace sabiendo que esa contribución está condicionada a un riesgo, que el negocio pueda ser exitoso o que no lo sea. Si el negocio es exitoso, recibirá una retribución. ¿En proporción a qué? Preguntamos. En proporción a lo que acuerden las partes. Porque uno puede valorizar que la contribución de la maquinaria de determinado consorciado es el 10% de la obra. Y se le retribuirá en base a ese 10%. Entonces, esto más o menos tiene que ser acordado, entiendas en la práctica muy finamente por las partes involucradas en el consorcio, y es así, a su vez, en que se desarrolla el negocio sin inconveniente, porque todos están de manera activa, interrelacionándose, viendo la obra día a día, apoyándose para que el fin común es ejecutar el servicio, ejecutar la obra, cumplir con el proyecto. Porque una vez llegada a ese fin, se establecerán las retribuciones, las liquidaciones. ¿Y qué pasará con la maquinaria, con el equipo, con los insumos contribuidos al consorcio? ¿No? ¿Qué es lo que pasa? Dado que el consorcio no existe, ¿quién se queda con estos bienes? Pues el mismo contrato de consorcio deberá de establecer el destino de estos bienes. Se entiende que se puede o repartir entre todos, ya sea repartir el valor o repartirlo físicamente, o devolverlo al aportante, mal dicho aportante en este caso, ¿no? Que contribuyó con este activo, ¿no? Si él puso maquinaria, por ejemplo, y después de desarrollar el negocio todavía sigue la maquinaria útil, se le puede devolver la contribución que haya prestado, en este caso, el consorciado de la maquinaria. Estas condiciones las tiene que señalar expresamente el contrato de consorcio. El contrato de consorcio. ¿Okay? Entonces recordemos que el contrato de consorcio no crea personería jurídica alguna. Sin embargo, en base a las normas de la ley de impuesto a la renta, el consorcio sí es un contribuyente en el Perú y por lo tanto se le otorga un RUC. Pero volvemos a señalar que el otorgamiento del RUC no genera la posibilidad que el consorcio adquiera personería jurídica. El consorcio sigue siendo, en este caso, una persona, un contrato común y corriente. En nada afecta a las personas consorciadas la suscripción de este contrato de consorcio. El establecimiento de un RUC solo es para efectos de la recaudación de impuestos de este negocio específico que está ejecutando el consorcio. Entonces es, digamos, una ficción tributaria, para efectos de establecer un balance independiente, autónomo, lo que algunos dicen contabilidad completa, y en base a eso recauda la administración tributaria. Pero no genera la creación de una persona jurídica nueva, no se inscribe en registros públicos, no tiene una partida registrada. Como bien señala la Ley General de Sociedades, cada consorciado mantiene su autonomía jurídica. No llega a confundirse, no llega a fusionarse en virtud de este consorcio, ¿no? O celebración de este contrato. Entonces el contrato del consorcio es eso, un contrato que celebra una o varias sociedades, una o varias personas, como si fuera un contrato de arrendamiento. Por eso esa parte es una ficción, el otorgar el tema del RUC o Registro Único de Contribuyentes a un consorcio en el Perú. Porque mañana la norma tributaria, solo manera de ejemplo, puede decir que los contratos de arrendamiento también tendrán un RUC. Y el hecho de que el contrato de arrendamiento le den un RUC no lo vuelve persona jurídica. De igual manera ocurre con el consorcio. Es un contrato que tiene un RUC por norma tributaria, pero eso no lo convierte en persona jurídica. ¿Ok? Atento a cualquier duda o pregunta sobre estos temas, yo encantado de poder responder.
No hay ninguna pregunta, ¿no es cierto, Samuel? No, doctor, en este caso todavía no hay ninguna pregunta. Las preguntas que haya, creo que el sistema motor lo está acumulando, pero no me muestra aún, pero voy a ver las preguntas y yo le informo apenas haya. Muchas gracias, Samuel. Miren, dentro del módulo que comprenden tanto estos contratos comerciales como los instrumentos comerciales o financieros que normalmente las empresas utilizan para el desarrollo de sus negocios y algunos para el éxito de sus negocios, porque como estamos analizando hay contratos, figuras jurídicas que se adaptan precisamente a cierto tipo de actividad económica, se adaptan para cierto tipo de proyecto, para cierto tipo de negocio. Y dentro de todo este abanico de posibilidades, en el Perú es muy usual el tema del leasing, porque un poco las normas tributarias promueven el uso del leasing a las empresas. Cuando quieren adquirir activos de manera financiada, cuando quieren adquirir bienes, pero con financiamiento bancario principalmente. Entonces, el leasing es un contrato que se le conoce como contrato de arrendamiento financiero. Y voy a explicar por qué esa definición de arrendamiento financiero. Un contrato que nació principalmente en Inglaterra, justamente derivado del tema de los arrendamientos, en donde la norma tributaria en principio establece una ficción, ¿no? Que afecta precisamente a las operaciones comerciales, los negocios comerciales. ¿Qué es lo que se indicaba? Que aquel que arriende un activo, que finalmente lo hace con el propósito de adquirirlo, porque al final hay una opción de compra, ya lo debe de considerar desde que celebre este contrato de leasing como si fuera suyo. Para efectos tributarios únicamente, ¿no? Para efectos de poder deducir la depreciación, ¿no? La depreciación del valor de lo que se está adquiriendo. Un puro beneficio tributario. Entonces, ¿qué significa un contrato de leasing? O contrato de arrendamiento financiero. Es el contrato por el cual una entidad financiera autorizada, que puede ser una entidad bancaria, un banco, o una empresa financiera especialmente autorizada con ese propósito, una empresa de leasing especial, deciden dar en arrendamiento un bien, mueble o inmueble. Deciden dar en arrendamiento un bien mueble o inmueble que ha sido previamente adquirido por esta entidad financiera, bajo pedido o instrucción de su cliente, que es precisamente el arrendatario. Ha adquirido este bien por instrucción de su cliente, se ha hecho esta entidad financiera o banco de la propiedad de este activo, que no tiene nada que ver de repente con la actividad financiera que realiza un banco, porque puede ser una maquinaria, puede ser un fondo agrícola, ¿no? Cualquier tipo de activo que de repente no tiene nada que ver con la actividad financiera, y lo adquiere solo con el propósito de arrendárselo a su cliente, quien es precisamente que ha instruido al banco que lo adquiera. Y que le va a pagar el arrendamiento, ¿no? Lo entiendas en cuotas, por determinada cantidad de años. Y al final del plazo de duración de este arrendamiento, el banco le otorga la opción de compra del bien en materia de arrendamiento financiero. De tal manera que el arrendatario ejercerá esa opción de compra pagando el precio residual, y a veces ese precio residual es muy bajo, o a veces es el valor de una cuota más, con lo cual se hará de la propiedad del bien en ese momento. Estamos hablando de la propiedad jurídica, ¿no? En ese momento. Es decir, 2, 3, 4 años después. Por mencionar un ejemplo del plazo. Sin embargo, la norma tributaria señala que ese arrendatario se debe considerar como propietario desde que celebre el contrato y no desde que ejerce la opción de compra. Esto es pura ficción tributaria, como le digo. Pero
hay que ver cómo es el contrato con el beneficio que el contrato está reportando a las empresas. Entonces, el leasing es eso. Es cuando un banco compra determinado bien por pedido expreso de un cliente para efectos de arrendárselo a ese cliente, una vez que el banco lo haya adquirido en propiedad. Entonces, el propietario del bien es el banco. ¿Qué mejor garantía del banco es ser propietario del bien que está dando en arrendamiento financiero? En vez de constituir hipotecas y otro tipo de figuras que podrían estar sujetas a ciertos riesgos. Esa es la garantía del banco, el ser el propietario. Se lo da en arrendamiento, pero también le da la opción de compra al arrendatario al final del contrato de arrendamiento. Al final del contrato de arrendamiento. Y ahí es recién ahí en donde el banco, cuando se ejerce la opción de compra, trasladará jurídicamente la propiedad del bien. Que en el fondo, el banco no tuvo la menor intención de quedarse con la propiedad del bien, lo hace solo por instrucción de su cliente. Algunos me dirán, esto en realidad es un contrato de compraventa en cuotas, ¿no? Pareciera que fuera un contrato de compraventa en cuotas. Pero el contrato de compraventa normalmente es un contrato pues bilateral, ¿no? En donde existe un propietario que negocia con un adquirente del bien y le transfiere la propiedad, se la puede reservar mediante un pacto de reserva de propiedad, hasta que finalmente cancele la totalidad del precio. Cancela la totalidad del precio y le puede transferir la propiedad. Bueno, normalmente eso es un contrato de compraventa en cuotas, financiada, digamos, la compra. Pero la particularidad del contrato de leasing es la intervención de un tercero proveedor del bien. Entonces estamos hablando de una operación trilateral. A diferencia de las operaciones contractuales ordinarias, donde existe la bilateralidad, acá estamos hablando de una operación trilateral. Entonces, ese proveedor es el que entrega el bien conforme a las instrucciones, conforme a las cotizaciones que tiene el cliente, no el banco. El banco no entra en ese detalle. Y ese proveedor es que también se hace responsable de la idoneidad, del saneamiento, por evicción o por producto defectuoso respecto del bien. ¿Qué pasa si el bien que se ha adquirido tiene algún defecto? Está malogrado, se paraliza, ya no funciona. Las reglas ordinarias de la contratación civil, vamos a decir, si es que lo vemos esto como un contrato de compraventa a plazos, nos indicarían que al único que podríamos reclamarle es al inmediato transferente. En este caso, en el caso de una compraventa a plazos, de repente si el banco fuera ese supuesto, solo uno le podría reclamar al banco, pero no. Justamente la norma del leasing, que es el decreto legislativo 299, una norma especial, señala que el banco tiene inmunidad, no responde respecto del tema de saneamiento. Quien debe responder por las reglas de saneamiento es el proveedor. Y recordemos que el proveedor no ha celebrado un contrato directo con el cliente y el banco. El proveedor ha celebrado una venta pura y simple con el banco. Entonces, dado que esta es una figura trilateral especial, si es que hubiera algún reclamo por parte del cliente respecto de la idoneidad del bien, el banco no lo asume. Existe legalmente la posibilidad que el mismo cliente se lo reclame al proveedor. Porque el banco lo único que hace en esta operación es financiar la operación. Eso es lo que hace el banco. Financiar la operación. No hay más. Entonces no tendría por qué asumir los defectos del fabricante. El ejemplo es muy simple. Yo tengo una empresa agrícola y yo necesito maquinaria para enfriar la uva, por ejemplo, y poder despachar al exterior la uva. Entonces, esas máquinas las tengo que comprar en una empresa especializada que haga trabajo de refrigeración, etc. Cotizo entre todos los proveedores y elijo una de esas empresas. Acudo al banco
y pido el financiamiento vía leasing. El banco me dice, bueno, ¿qué proveedor has escogido? Escogí el proveedor A. Entonces el banco se dirige con la cotización y le compra el bien al proveedor A, o lo manda a fabricar. Cualquiera de las vías es posible. El proveedor se lo vende al banco, el banco le paga íntegramente el precio, y el banco, ahora que es propietario, se lo arrienda a su cliente. En el fondo el banco ni ha tocado la mercadería, porque todo es solo de manera documentaria. Entonces esa maquinaria se va a establecer en el fondo, se va a establecer en el campo agrícola. Y de repente esta maquinaria tiene fallas. El banco no responde por esas fallas. El cliente tiene expedita la vía legal para reclamar directamente a aquel que no le transfirió el bien, pero que lo fabricó en este caso, que sería el proveedor A, ¿no? El proveedor que él mismo escogió. El proveedor tendría que hacer gestiones como cambiar el producto, repararlo, traer las piezas, aceptar la devolución, etcétera, etcétera, etcétera. El banco lo único que participó fue en el financiamiento, en otorgar el dinero para que esta operación se dé. Eso fue lo único que hizo el banco en este caso. Entonces, es una operación trilateral. Hay que verlo esto como una operación trilateral, en donde en el final propósito es que el cliente se haga de la propiedad del activo y que se usa esta figura de arrendamiento financiero para lograr ese propósito, estableciendo un equilibrio como es darle una garantía al banco. ¿Y cuál es la garantía? ¿Cuál es la garantía en este caso del banco? No hay hipoteca, no hay hipoteca si es que fuera un inmueble, en el caso de las maquinarias no hay garantía mobiliaria. La garantía jurídica en este caso es que el banco es el propietario del bien. Y que como todo propietario, si es que se le incumple, tiene el derecho de exigir la reivindicación del bien, la entrega del bien, la devolución del bien, ¿no es cierto? Ese es un poco el principal atractivo que tiene el tema del